Estamos enganchando ya para conversar con Pablo Martínez, sociólogo de la Universidad de Concepción, para justamente dialogar en torno al análisis político que podemos hacer del caso Yaitul. Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás tú, Francisco? Muy bien, gracias Pablo, gusto en verte. Pablo, comencemos de inmediato. El caso Yaitul, ¿afecta a la contingencia política, afecta al gobierno? ¿Puede ser determinante ahora que estamos en un camino al plebiscito? Según las redes sociales y los diferentes análisis que he leído y escuchado, lo que aparece evidente que hay argumentos a favor de una y otra opción. Es decir, no es claro que esta detención como particular hecho de la realidad política nacional favorezca o desfavorezca a una de las dos opciones. Cuando eso ocurre, en términos técnicos digo yo, estamos ante un indecidible, y cuando eso se produce, lo que termina ocurriendo es que el hecho político se diluye de manera muy similar entre las dos opciones políticas que hoy día están, digamos, a punto de medir su fuerza en el plebiscito. Por lo tanto, probablemente para el plebiscito como acto puntual preciso no tenga ninguna relevancia estadística. Más, y esto yo lo quiero reafirmar, sí tiene mucha importancia desde el punto de vista político, institucional, porque la República y su Estado de Derecho se ve fortalecido cada vez que se persigue, en este caso se investiga y se persigue, la acción delictual terrorista, que va desde la proclama hasta el hecho de facto de cometer un acto. Por supuesto, esto es una investigación, nadie está diciendo, en el caso mío, que Héctor Yaitul sea responsable, pero si es por perseguir lo que se supone que puede haber, una actividad de tipo terrorista en el sentido político extremo, por supuesto que la República y el Estado de Derecho sale favorecido, porque eso es lo que tiene que hacer un régimen democrático, perseguir el terror organizado políticamente, porque es contrario a los derechos humanos y es contrario a la libertad y a la democracia. Ya, ahora que estamos hablando de este tema y de los efectos de cara al plebiscito, o sea, se va a diluir. ¿Tú crees que acá no va a sacar la derecha el rechazo, un beneficio de esto para atacar al gobierno, atacar al apruebo y decir, miren lo que está pasando, en el gobierno hay simpatías con la causa mapuche, hay simpatías con la CAM, hay simpatías de la gente del apruebo? ¿Tú crees que eso no va a ser tan marcado como factor decidor en la estadística final? Yo creo que sí marca una diferencia, Francisco, pero en relación al apoyo o al rechazo frente a la acción de gobierno. Ya. Como el gobierno se ha involucrado, yo creo que ya es evidente que es a favor de una de las dos opciones, probablemente el rechazo al gobierno termine entre los más convencidos por asentar su rechazo, digamos, a la propuesta de constitución, porque el gobierno mismo ha asimilado su acción en parte a una opción dentro de esto. Más, Francisco, para la población que tiene una opción no tan convencida y que se mueve más, si tú quieres, por emocionalidades y que al final decide su voto a último minuto, casi en la puerta de la urna, que no es poca población, por algo votada tampoco, para ellos no es significativo porque los argumentos que escucha, tú, yo y todo el mundo escucha, son a favor y en contra de las dos opciones. Ya. Por lo tanto, como hay elementos que configuran opciones favorables y desfavorables para ambas, las personas que no están ideológicamente comprometidas o que no están activas en la política o que no tienen una preocupación profesional, si tú quieres ciudadana, por ella, que en la gran mayoría se va a distribuir de manera similar. Porque es un indecidible, es decir, porque no marca claramente una opción, por eso que se termina diluyendo. Ahora, no se termina diluyendo para la acción de gobierno, porque el efecto que provoca la llamada de la ministra, y estaba escuchando las declaraciones de una dirigente, alta dirigente del PPD, de la ministra se inmiscuye en algo que ni siquiera es de una cartera que tendría que ver con el señor Yaitul, que podría ser interior, ponte tú, para atender un lazo, conversación y todo eso, que se buscó desde el principio. Eso es muy, pero muy, muy grave. Porque ¿qué otras cosas más
algunos funcionarios de gobierno conversan por WhatsApp con el señor Yaitul. Entonces, yo no digo que conversen nada, y a lo mejor nadie conversa nada con él, pero se genera la duda razonable de que si ellos tienen el teléfono y el WhatsApp del señor Yaitul, y a través de él los combina a conversar, ¿no es cierto?, acerca de las materias que quizás pueden ser. Entonces, ¿qué otras cosas pueden conversar? Entonces, Claro, por Pablo, eso que la causa que se persigue contra el señor Yaitul debería incorporarse ahora a la ex ministra por sus responsabilidades que tiene en las conversaciones que puede haber tenido ella y otras autoridades, quizás de qué tema, ¿no es cierto?, sí. con el señor Yaitul. Pablo, eso te iba a preguntar, ¿cómo queda el gobierno después del episodio Yaitul y el coletazo político de la salida de Janet Vega? ¿Puede repercutir en una baja aún más pronunciada en la aprobación del gobierno? ¿Queda el gobierno como dando una señal contradictoria de, por un lado, perseguir a Héctor Yaitul, hacerse parte de la ampliación de las querellas, y por otro lado, salen a flote simpatías con la causa y con Héctor Yaitul, en este caso con Janet Vega? Pero que sabemos, hay otros líderes de la centroizquierda que también en el pasado manifestaron apoyos, visitas incluso, no solamente a Héctor Yaitul en su momento, o diálogos con él, sino que también a la machi Francisca Linconado. ¿Te acuerdas tú cuando estaba procesada por el caso Luxinger Macay? Ahí estaba Carol Cariola, Camila Vallejo también visitándola. ¿Te parece que esto hay que detenerlo ahora? Porque si se saben más antecedentes podría convertirse en la primera gran crisis para el Ejecutivo. Yo te diría lo siguiente, Francisco, y yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo haría el siguiente matiz, Francisco. La gente que es favorable al gobierno de Boric, del presidente Boric, ideológicamente por un compromiso político, y la gente que es, digámoslo así, opositora por las mismas razones al gobierno del presidente Boric, por razones ideológicas, políticas, no van a cambiar un ápice probablemente su opinión con todo esto. El punto es, ¿qué pasa con la República? Es decir, con aquellos que no son teñidos de una ideología o de otra, o de lo que están teñidos es de libertad, democracia, ¿no es cierto? Sí, digamos, el ciudadano que tiene deberes y derechos independientemente que milite en un partido o no. Eso es lo negativo en suma, creo yo, Francisco, porque recordemos que hace poco, y yo lo tengo que decir con cierta estimación porque fuimos muy amigos, lo que ocurrió con el Seremi de Salud de acá, eso es inaceptable lo que ocurrió. Sin embargo, se entiende que por su calidad profesional, porque una persona con una tremenda trayectoria, con unos inmensos postítulos y una gran persona, se le sostiene. Pero eso no se puede sostener en una república sin que al gobierno no le pase nada, porque lo que está haciendo el gobierno está incumpliendo la propia ley que él, en primer lugar, está mandatado a cumplir, porque ellos son los grandes gestores de la ley. Entonces, ¿cómo puede ser, se puede explicar siempre, que por un conducto absolutamente irregular se tome contacto con una persona que ahora vemos las causas que se le persiguen, que si resultar cierta, ¿no es cierto?, que es otra cosa, se le persigue, se supone inocente. Estamos hablando de un inocente que está sometido a proceso. Pero si resultara culpable, lo que se le está a él responsabilizando y los WhatsApp otros que se han, digamos, desencriptado y se han hecho correr, son realmente, si esto todo es así, realmente de una actitud que debería, ¿no es cierto?, revisar la sociedad chilena si queremos ir por ese rumbo. Pablo, sí. Te quiero preguntar por la figura de Héctor Yaitul. Sociológicamente, ¿quién es Héctor Yaitul? ¿Un guerrillero, un líder mapuche, un terrorista? ¿Quién es para Chile Héctor Yaitul? Yo diría, Francisco, lo que representa, porque quién es, eso es una intimidad que Ya. debería... ¿O qué representa? ¿Qué es lo que representa? Yo, Francisco, te voy a decir que representa para mí dos cosas. Y creo yo que esa es la complicación. Para una parte del espectro político y de la población se ha ido configurando la representación de un político violento y extremo. Eso es así. Él mismo lo proclama. Para una parte de la población. Para otra parte también de la población que puede considerar esto mismo, yo creo que es, y él representa una causa, no sé, de una manera extrema, que requiere una solución. Yo varias veces en el canal he estado conversando, y por mis propias raíces, ¿no es cierto? Esto no se puede dejar pasar. Lo que ha habido contra los pueblos reche es una agresión del Estado chileno en tiempos pretéritos.
Claro que luego se hicieron las paces, somos todos hermanos, nosotros también, ¿no es cierto?, lo que tenemos raíces reche, somos todos hermanos, sí, sí se admite, más eso no ha borrado la herida. Entonces, por otro lado, una vez escuché lo siguiente: ¿por qué? ¿Por qué el campesino mexicano le gusta la ranchera donde viene el guerrillero a liberarlo? Porque no es libre, porque no es libre, por eso que le gusta esa ranchera. Entonces, ¿por qué hay parte de la población que le gusta el canto del guerrillero, desde Manuel Rodríguez hasta la fecha? Porque no son libres, ¿no es cierto? Porque se sienten afectados en sus derechos, porque siente que el Estado chileno les ha arrebatado algo propio. Y eso, la demostración cuando esto ocurre, es que no se ha solucionado. No significa que yo defienda en ningún caso sí, Pablo, las políticas extremas, pero representan las dos cosas. ¿Se entiende? Pablo, por último, y brevemente, para la imagen del Estado de Chile al mundo, ¿se sigue representando una imagen de un Estado que persigue al pueblo mapuche? ¿O te parece que con este tipo de episodios, que esta noticia de Yaitul ha sido seguida en la prensa internacional, reafirma esa imagen? ¿O tú crees que esa parte, que se entiende que acá estamos hablando de una persona en particular radical y no de un pueblo? Yo creo que se reafirman las dos imágenes que te di, Francisco, porque por un lado la justicia está llevando a cabo su labor y si tiene pruebas lo debe condenar, y la condena debe ser, digamos, ejemplar para que en Chile no haya terrorismo, si se resulta así. Pero por otro lado, ahí está la herida, pues, Francisco, ahí está la herida. Ahí está, ¿no es cierto?, lo que ocurre con los pueblos reche y lo que ha ocurrido a través de la historia. Se ha avanzado mucho, pero ahí está el dolor, ahí está la herida. Y mientras eso no se trabaje, y ahora es de reconocimiento de todos los partidos políticos, nosotros lo decíamos, Francisco, una vez tuve una conversación larga en el canal acerca de ese dolor que está ahí instalado en el alma, ¿no es cierto?, nacional. Si aquí en el río Biobío estaba la frontera, nosotros somos el fruto primero del mestizaje y de la chilenidad tal como se conoce hoy en día. Y ahí está la herida, ¿no es cierto? Nosotros en Concepción estamos reconciliados, porque nosotros somos la expresión de la reconciliación, pero nosotros no somos Santiago. No somos los políticos de Santiago y su centralismo, su centralidad, que creen entender a los mapuches desde allá. No, nosotros estamos reconciliados porque vivimos, nosotros mismos somos ese pueblo. Pero no es lo mismo que ocurre con la distancia de 500 kilómetros. Entonces, esto no se ha solucionado en ningún caso, independientemente de la acción política de Héctor Yaitul, independientemente de cualquier cosa. Ahí hay un problema y ese problema no encuentra solución política todavía. Esto va a continuar, claramente. Pablo Martínez, sociólogo de la Universidad de Concepción, académico de la Casa de Estudios. Gracias. Gracias a ti,